tardes, gracias por permitirme entrar una vez más en sus hogares en esta tarde de hoy muy movida. Hemos tenido un fin de semana verdaderamente interesante, no por ello tengo que dejar de reconocer el esfuerzo que hay que hacer y que todos tenemos que poner ante la realidad histórica, política, económica, social que vive el país. Lo cierto es que el tema de estas nuevas competencias que Maduro delega en Padrino López ha corrido mucha tinta y nos obliga a elevar el tema del análisis y el tema de la realidad de lo que estamos enfrentando los venezolanos. Y sin ir más para allá o más para acá, poner las cosas en blanco y negro para empezarnos a entender, porque lo peor que podemos hacer es que el anarquismo siga siendo el rey de este país. Lo que gobierna es el anarquismo. Aquí cada quien hace lo que quiere. Y dentro de esta realidad del plato servido en la mesa está un tema del diálogo, está un tema del referéndum revocatorio, está un tema de las encuestas que definitivamente ponen a Maduro contra la pared en su capacidad, en su gestión, en su poco tino ante la crisis que tiene un país con problemas tan diversos y complejos como el que atraviesa, de verdad que lo digo con mucho dolor, Venezuela, que no se merecía esto, ¿verdad que sí? Lo cierto es que he querido invitar en la tarde de hoy a Ruth Guerrero, un poco para visualizar el tema de esta nueva realidad, quién manda a quién fue primero el pato, la gallina o el huevo, cómo leer el contexto de esta nueva función que se le da o competencia a las Fuerzas Armadas en un tema tan delicado del alimento, de la distribución, de luchar y paliar la escasez. Esto no perjudicará también a nuestras Fuerzas Armadas, que nunca había estado tan baja en el tema de las encuestas como ahora. Cómo manejar este militarismo y esta nueva realidad. Y bueno, he querido invitar a Ruth Guerrero, profesora universitaria, politólogo, una mujer que asesora a unos cuantos políticos en la ciudad. Y bueno, Ruth, bienvenida. Mucha tinta corre sobre esto. Lo cierto es que Maduro hace esto en el marco de sus competencias en este decreto de emergencia, en donde ahora lo vuelve a extender 2 meses más, y dentro de ese dibujo pues hace este cambio, como dicen los jugadores, cambio de bullpen. Y ahora la realidad es que hay un gobierno compartido, un gobierno cedido. ¿Cómo lo está visualizando Ruth Guerrero? Y bienvenida, Ruth. Muchas gracias, Iraida. Buenas tardes. Buenas tardes a todo tu equipo y de verdad te agradezco mucho la invitación. Son momentos muy preocupantes para Venezuela. En estos momentos, a pesar de que no se ha violado la Constitución Nacional, tenemos a un presidente que ha decidido unilateralmente compartir sus competencias que están muy claras en la Constitución. El presidente ha decidido que sin reconocer públicamente que hay una crisis en materia de alimentos, en materia de salud, ha decidido llamar en estos momentos a una institución que, siendo una de las más sólidas en el país, con un nivel de credibilidad, bueno, dirás tú en estos momentos, o lo dicen, no tú, los estudios de opinión pública, tienen un nivel de credibilidad muy bajo, pero es porque han asumido roles que no les corresponden en estos momentos dentro de un sistema democrático. Si tú te pones a estudiar, podrás notar que hay muchos militares retirados en gobernaciones, en cargos de dirección, en toma de decisiones. Entonces, en el momento que el presidente invita a Vladimir Padrino López a compartir la responsabilidad de la crisis alimentaria y farmacéutica que hay en el país, habría que preguntarse el costo político para la institución militar, ¿cuál sería en este momento? Yo considero y respeto mucho a la institución militar y sé que es una de las instituciones que defiende, porque para eso nace la soberanía venezolana, pero en este momento está arriesgando mucho porque no es competencia propia. Aparte de que yo quisiera preguntarle
al presidente Nicolás Maduro, presidente electo, legítimamente electo por el voto popular, quisiera preguntarle por qué no toma en cuenta para esta crisis alimentaria y farmacéutica a los ciudadanos que los debemos tener, hombres y mujeres civiles que están capacitados por estudios hechos en Venezuela y estudios hechos en el exterior para manejar este tipo de crisis. ¿Dónde queda allí el ciudadano, su integración, su aporte a este momento crítico? Hay algunos que dicen que es una nueva forma de ver la militarización del país solapadamente, porque la verdad es que la militarización se siente en todos lados. Tú lo has dicho, gobernadores, militares en funciones públicas, todo esto, pero digamos que ya en el tema de competencias de gobierno, como es el tema de la gestión alimentaria, divide en 8 provincias parecida a la época de la provincia venezolana, estos nuevos ready, donde va a haber un general, digamos quedan los gobernadores como ahí, los alcaldes como ahí, cómo va a ser el tema de la distribución económica para lograr el objetivo, sobre todo que se lo plantean desde la visión alimentaria. Y hay algunos analistas que opinan, Ruth, que sencillamente esto es una situación en donde, en virtud del fracaso de Maduro ante su gestión de gobierno, vinieron todos estos militares muy cercanos a lo que fue el febrerismo, por hablar del 4 de febrero, en aras de ver cómo se rescata y se salva el hito de la revolución y el nombre del presidente Chávez, que todo el mundo sabe que esto es una consecuencia de y que puede arrastrar muchas cosas y llevarse todo esto por delante. Y en consecuencia vienen de una manera a salvar económica y de gestión económica al país de una de las peores crisis. Y tú lo dices, ¿dónde quedan las instituciones como Fedecámara, como las asociaciones farmacéuticas, como la gente que está metida en el tema y que ahora no entendemos a quién le vamos a presentar los planes y proyectos de la nación? Bueno, Iraida, tenemos muy claro que con el regalarle las competencias propias presidenciales a el sector militar, al señor Padrino López, ¿sí? Tenemos muy claro el mensaje. Lo que viene para Venezuela es una profundización del militarismo, en donde las soluciones serán no cívicas, no democráticas, sino propias de una formación militar, que es yo mando, tú obedeces, yo divido, y igual los CLAP entran dentro de esa respuesta que puede dar una institución militar y no una respuesta que pueden dar los civiles a un sistema democrático. Bueno, con esto te pregunto, entonces lo vamos a dar en el aire, ¿entró un nuevo estado de transición? ¿Se puede entender un estado de transición? Ya venimos con más en la tarde de hoy a propósito de este tema que de verdad nos tiene a todos los venezolanos también metidos en la realidad del rescate de un país que merece un cambio. Ya venimos. Sí, amigos, aquí seguimos en la tarde de hoy con la doctora y profesora Ruth Guerrero, especialista politólogo, una mujer de acucioso análisis. Y bueno, aquí estamos tratando de descifrar un poco lo que estamos por vivir en estos tiempos de una dura y sentida lucha por el rescate de la democracia. Mientras gran parte del país está pidiendo cambio, está pidiendo una salida constitucional a través del referéndum revocatorio, un camino civilista, porque lo hemos dicho todo el tiempo, queremos la paz, queremos el reencuentro, queremos la participación del civilismo, de la civilidad, para que todos tengamos capacidad de poder estar en nuestros propios espacios. Y el anarquismo de alguna manera también no sea un costo que pagar muy duro y muy alto de los venezolanos. Porque yo también me preguntaba, Ruth, y perdóname porque esto es como un inciso, imagínate tú que entre los delincuentes y los pranes y todo esto se empiecen a poner de acuerdo y empieza a pasar todo el caos de inseguridad que tenemos. Y entonces tenemos a la Fuerza Armada pendiente del tema alimentario, una fuerza pública que no existe porque sabemos que la policía está desbaratada. ¿Quién va a cuidar a los venezolanos? ¿Quién va a cuidar la frontera? Que bueno, que estamos
bueno, asombrados que fíjense cómo los civiles van por encima y la ruptura esta, llegar hasta Cúcuta a buscar alimento. Entonces, ¿cómo entender justo este momento de lo que tú referías? Puede ser un alto costo para la institución militar que merece pues todo el respeto y toda la consideración porque de alguna manera son los que nos defienden también. Y eso no lo podemos perder en el contexto. ¿Cómo ves tú el tema entonces del referéndum revocatorio? El tema de la mesa del diálogo que, miren, a sentar, vamos a empezarnos a poner de acuerdo porque el juego cambia un poco. El juego cambia un poco. Puede ser un mensaje también hacia las fuerzas de la unidad frente a una realidad militarista. Bueno, mira, Iraida, yo realmente aspiro que la institución militar que se ha llamado en estos momentos para una emergencia que tenemos, una emergencia en materia alimentaria que es vital para la autonomía y soberanía de nuestro país. Y se ha llamado para que ponga orden en materia farmacéutica, porque también es verdad que es alto el índice de escasez de medicamentos, no solamente para enfermedades crónicas, sino sencillamente para una gripe. No hay que tomar, ¿ok? Ajá. Entonces, yo confío en que la institución militar llevará a buen término este momento crítico que estamos viviendo y que tiene que ser pasajero. Si nos planteamos que estamos en un momento de transición, yo te diría, para mí, que sí hay una transición y comienza una transición muy delicada. Comienza una transición de manera que se viva lo menos traumática posible en materia civil, en materia de heridos o en materia de desorden público. Fíjate tú, Ruth, entonces dentro de ese contexto, ¿cómo queda el referéndum revocatorio? Porque eso es nuestra carta constitucional también. Bueno, acuérdate que ellos están capacitados para mantener el orden público. Y si son, como yo creo que son, unas fuerzas armadas democráticas, vigilarán que se haga lo que dice la Constitución. Y si los estudios de opinión pública te están diciendo que un 80% de los venezolanos aspiran a que se realice el referéndum revocatorio, sencillamente ellos serán los guardianes de esa voluntad mayoritaria. Entonces, yo confío y quiero seguir confiando en unas Fuerzas Armadas que nos cuidan, pero que también cuidan y preservan el orden constitucional. Vamos a comerciales, porque me gusta dejarlo con esa idea, el orden constitucional que se preserve y que se respete ante el esfuerzo que estamos haciendo tantas fuerzas civilistas del rescate de la democracia y de la civilidad, porque yo creo que aquí los modelos van quedando claros sobre la mesa. Es un poco triste pensar que estamos volviendo a épocas donde los militares tienen que definir el destino del país cuando eran épocas superadas y épocas ya de alguna manera superadas por el mundo. O sea, Venezuela va en atraso frente a la realidad de los países progresistas y modernos de la actualidad. Lo voy a dar ahí entonces para que volvamos ante el reto que nos espera y que le espera al propio Padrino López si él te pidiera un consejo a ti ante la realidad de las decisiones que tiene que tomar en materia alimentaria y en materia económica, que tiene que hacer Padrino López. Ya venimos, no se retire. Bueno, amigos, aquí seguimos en la tarde de hoy. Uno de los análisis que tengo que confesar ha sido uno de los más difíciles que me ha tocado enfrentar en este programa, porque entender la coyuntura del país y además entender la manera como se manejan estos cambios en el gobierno, tratar de poner en blanco y negro la entrada a un juego importante, porque ciertamente Padrino López pasa a ser una pieza importante de gobernabilidad. Esa es la realidad. Y cómo movernos y cómo poner esto en un contexto en el cual podamos avanzar en el rescate real de la democracia, en el rescate real de la civilidad,
porque yo tengo mucho respeto y consideración a los militares, pero yo estoy cansada de ver tantos militares en tantos puestos y cargos públicos y bueno, en una vida activa que le compete al sector civil, y al contrario, el sector militar, con unas fronteras complejas, con una frontera de alto costo económico por lo que se está deforestando, por lo que se está, bueno, por todo lo que está costando, de oriente a occidente, de norte a sur. Venezuela tiene de verdad fronteras muy complejas, el narcotráfico, la guerrilla, la extracción de nuestros minerales, todo el tema alimentario, la cuestión es bastante compleja. Y por si fuera poco, tenemos el tema de seguridad, donde las fuerzas públicas están totalmente devastadas ante el crecimiento en armamento, en capacidad, en que no les importa, nos están atracando dentro de nuestras casas y no pasa nada. Ruth, si el señor Padrino López pidiera en una de las primeras reuniones de gabinete para ver qué hacer con estas competencias que le acaba de entregar, 8 provincias, o sea, 8 generales también a cargo de él, que son las 8 provincias del Estado, todos gobernando y todos viendo cómo van a resolver este paquetico de desabastecimiento que empieza por el bien, y el bien hay que producirlo, el bien, para que se produzca el bien hay que invertir, para invertir hay que tener reglas claras, además tiene que haber financiamiento, y si no los puedes producir hay que traerlos afuera, y dónde están los dólares, entonces te metes en la incidencia que está pasando en la cartera petrolera, o sea, todo un marco de cosas bien complejas para, digamos, lo que es la experticia y pericia de un poder que está dedicado a otra cosa totalmente distinta. Bueno, Iraida, yo le diría a Padrino López lo siguiente. 1, tiene que buscarse hombres y mujeres con una preparación en el área económica, en el área de negociación, los mejores de Venezuela, que los tenemos, y en conjunto, Fuerzas Armadas y ese sector civil podrán comenzar a rescatar Venezuela de la crisis alimentaria y farmacéutica que tenemos, ¿ok? Los dos. Acuérdate que el poder se maneja de hecho y de derecho. El poder de derecho es el presidente electo Nicolás Maduro. Que sigue siendo presidente, eso no hay duda. No hay duda. Y de hecho, para este momento crítico, tenemos, empoderado, porque lo acaba de decir el presidente, a las Fuerzas Armadas. Pero las Fuerzas Armadas lo saben muy bien también. Ellos solos no pueden. Ellos podrán, de acuerdo a su formación militar, organizar, más quien asesora en materia económica, financiera, en materia alimentaria, ir a negociar, traer lo que haya que traer, distribuirlo, tiene que ser con civiles, hombres y mujeres que van a ayudar, porque todos somos venezolanos. Entonces, en segundo lugar, le diría que él no puede obviar ni disminuir las instituciones que existen, como son gobernadores y alcaldes electos. Entonces, en unión con esos alcaldes y con esos gobernadores, él tendrá que administrar las soluciones que va a traer en materia alimentaria, en materia de medicina para Venezuela. Y una tercera recomendación le doy: escuche, no se aísle, no piense que se las sabe todas. Se necesita escuchar para poder en estos momentos sacar a Venezuela adelante. Padrino López entonces formará parte activa de esa mesa de diálogo, Ruth, porque yo me planteo cómo estará pensando ahora Zapatero el tema de esta mesa de diálogo y cómo se estarán reorganizando también nuestras fuerzas unitarias ante la realidad de un tema que se ha puesto y que no se quiere negociar, que es referéndum revocatorio este año y libertad de los presos políticos. Entonces, esa visual pasa por una realidad constitucional, pero ahora pasa por un diálogo con Padrino López, que tiene parte de ese poder y de esa administración. ¿Consideras hoy más que nunca, o menos que nunca, importante esa mesa de diálogo? Bueno, yo lamento mucho el papel tan pobre que está haciendo
el expresidente español, Zapatero. O sea, lo lamento muchísimo. Lo lamento porque en momentos en que Venezuela está atravesando una crisis tan grande en materia de hambre, porque es que no hay alimentos, Zapatero se preste a hacer comentarios que no tienen absolutamente interés o no muestran el interés real de ayudar a buscar la solución. O desconocimiento de lo complejo del problema político venezolano. Desconocimiento. A mí me ha sonado mucho más desconocimiento. Creyó que venía a tomarse una merengada y se consiguió un batido. Por eso. Bueno, eso es fuerte, maracucho. Por eso mismo, Iraida, desconocimiento que le permite a él hacer unos comentarios, tener unas actitudes que no ayudan al diálogo, que es lo que se necesita. Por eso es que yo planteo que Padrino López va a ayudar a que paralelamente haya diálogo y haya referéndum. Diálogo porque como seres humanos tenemos que sentarnos a hablar, no a imponer condiciones, sino a hablar en función de un país que necesita soluciones. Y ambos planteamientos no tienen por qué rechazarse, al contrario, se pueden llevar simultáneamente si lo que se quiere es el bien y el fortalecimiento de la democracia venezolana. No hay, digamos, sombras de que se engolillen con el poder los militares y empecemos a ver ahora un nuevo capítulo de la militarización real y formal de la vida democrática del país. No, Iraida, porque sencillamente si ellos hubiesen querido hacerlo de otra manera, lo pudiesen haber hecho. Es verdad, tiene razón. Creo que esta nueva autoridad que tenemos en materia alimentaria, en materia farmacéutica, no se va a tomar atribuciones, ni va a ayudar al país con una actitud arbitraria. Al contrario, él está muy consciente de la delicadeza del problema tan grave que estamos viviendo y lo está haciendo de una manera respetuosa. Esperemos y confiemos los venezolanos que seguirá así. Bueno, muchísimas gracias, Ruth. De verdad que nos aclaras un poco el panorama, amén de que me tranquiliza porque ciertamente yo quiero apostar a ese escenario. Prefiero una persona consciente ante la grave crisis. Entiendo también que puede entenderse que Maduro va comprendiendo que su papel se ha ido agotando, en consecuencia él tampoco es el más idóneo para estos momentos y ojalá que el aparecimiento de Padrino López ayude a avanzar y no a retroceder, que en conclusión lo que queremos, ¿correcto? Exactamente, estoy segura que así va a ser. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Aida, muchas gracias. Como siempre, y ustedes, como le digo todas las tardes, con fe, con esperanza y sobre todo con el ánimo de lucha del rescate de una Venezuela que de verdad nos merecemos. No era justo que estuviéramos en estos momentos después de tantos ingresos petroleros, que por cierto tocaré ese tema prontamente. Estemos viviendo la crisis humanitaria, de salud, de alimentos, una total crisis. Es como si hubiéramos atravesado una de las peores guerras no vividas, pero las consecuencias son exactamente las mismas y peor muchas veces. A ustedes pues los espero un próximo ¿Por qué pasa lo que pasa? Chao, chao. Gracias.